Vamos a tener un taller de duplicación o un taller de formación para que todas aquellas personas que apenas están iniciando en el negocio aprendan y entiendan qué es lo que vamos a hacer en el negocio. Y también este taller nos va a servir para todas las personas que ya llevamos unos meses o incluso un par de años en el negocio, porque esta información nos va a ayudar a que cuando tengamos nuevos socios, que sé que es el caso de prácticamente todos aquí, podamos encarrilarlos de la mejor manera. Recuerden que el negocio del mercadeo en red es un negocio en donde tenemos que firmar socios, pero incluso más importante, tenemos que formar a los que se firman. Porque si a tu equipo entra mucha gente, pero esas personas no tienen duplicación, desafortunadamente no van a continuar en el negocio. Y por eso los equipos, digamos que a la larga no terminan consolidándose, porque firman personas, pero no los forman bien y por consecuencia no hay pegamento. Este tipo de información que vamos a recibir hoy nos va a permitir entender bien el negocio en el que estamos, nos va a ayudar a comprender cómo hacer el negocio y también nos va a servir para que cuando tengamos nuevos socios podamos hacer un muy buen trabajo con ellos. Así que háganse de cuenta que vamos a empezar clase. Los invito si quieren a que prendan las cámaras para que puedan concentrarse, para que puedan estar aquí presentes. Sobre todo los invito también a que saquen con qué tomar nota, porque recuerden que en este tipo de espacios se pueden compartir muchas ideas, pero si no quedan plasmadas en un papel o no quedan escritas en tu agenda, pues al cabo de media hora, 40 minutos, se te van a olvidar. Bien, entonces vamos a empezar, muchachos. Hoy, como ya les dije, el entrenamiento que vamos a dar se llama justamente así, se llama taller de inicio. ¿Listo? Taller de inicio. Bienvenidos a Gano Excel. Vuelvo y repito, sé que en esta reunión hay personas muy nuevas en el negocio, gente que lleva un día, 3 días, una semana, 2 semanas, pero también hay personas que llevamos meses o incluso años, como ya mencioné. Ahora, en Gano Excel pasa algo muy interesante y es que todas las semanas volvemos a empezar. O sea, si ustedes abren en este momento el back office, que es lunes, lo más normal es que todavía no tengas muchos puntos ni a tu izquierda ni a tu derecha, porque apenas está empezando la semana. Esa es la razón por la que cada semana debemos volver a tener la mentalidad de iniciar nuestro negocio con toda. Por eso, vuelvo y repito, esto es aplicable para todas las personas en cualquier etapa en la que están en el negocio. Sin embargo, los que han trabajado conmigo saben que a mí me gusta más que enseñarle a la gente cómo hacer el negocio, me gusta enseñarle a la gente por qué hacer el negocio. Entonces, este taller va a tener como objetivo precisamente esas dos cosas. Les voy a enseñar por qué hacer el negocio, les voy a ayudar a comprender un poco más de qué es lo que estamos haciendo aquí, pero también les voy a enseñar al final cómo desarrollar el negocio, cómo recuperar rápidamente la inversión, cómo poder tener éxito con GanoExcel. Entonces, entremos en materia. Cuando nosotros arrancamos en GanoExcel, muchachos, esto es muy importante, literalmente lo que hicimos fue montar una empresa. Cuando tú compraste el paquete ESP1, el paquete ESP2 o el paquete ESP3 y sacaste tu código, tú abriste una empresa, pero abriste una empresa especial, abriste una empresa en el mundo digital, abriste una empresa del siglo XXI. Bien, ahora, ¿por qué les hablo de eso? Porque a lo largo de la economía, o a lo largo de la historia de la economía mejor, siempre ha habido personas que son ricas. Desde la época de las cavernas, siempre ha habido seres humanos más poderosos que otros, porque tienen más recursos o porque tienen más poder. Bien, ahora, la economía se divide principalmente en tres etapas, es decir, a lo largo de la historia de la humanidad han existido tres clases de empresarios millonarios o tres clases de ricos. Y esos tres tipos de ricos, vuelvo y repito, se dividen en cada una de las tres etapas que la economía en su conjunto ha atravesado. La primera etapa, ojo con esto, por la que la economía del mundo atravesó, se conoció como la era agrícola. La era agrícola duró más o menos 10.000 años, desde el año 8500 antes de Cristo, que data la escritura, hasta el año 1500 después de Cristo aproximadamente, que empezó la revolución industrial y el renacimiento. Ahora, en la era agrícola, las personas se dedicaban a la tierra, se dedicaban al campo. El 99% de la gente se dedicaba a trabajos artesanales y a trabajos de la agricultura. Entonces la gente en la era agrícola se dedicaba a pescar, a sembrar, a cosechar, sí, a trabajos del campo. Ahora, ¿quién era el rico o quiénes eran los ricos en la era agrícola? Muy sencillo. Los millonarios de la era agrícola eran los dueños de la tierra. Si tú tenías tierra, pues
Eras rico en esa época porque tenías, vuelvo y repito, control sobre el factor de producción. Ahora, en esa época, en la era agrícola, los que tenían la tierra normalmente eran la realeza y la iglesia. O sea, los padres, los clérigos y los reyes, los monarcas, eran los dueños de la tierra. Luego aparecieron los burgueses, pero si tú no tenías tierra en esa época, eras campesino y te tocaba trabajar la tierra de los ricos. Entonces, en la era agrícola había ricos y pobres. Los ricos eran los dueños de la tierra, los pobres eran los campesinos que trabajaban para los ricos de la tierra, básicamente. ¿Vale? Ahora, la era agrícola no duró para siempre. Hoy en día ya no vivimos propiamente en la era agrícola. Por allá en el año 1500, 1600, empezó a desarrollarse una nueva época en la historia de la humanidad que se conoció o que se conoce como la era industrial. Esta era es súper importante porque fue una era en donde empezaron a nacer las máquinas. Entonces, en esa época nació el motor de vapor, nacieron los ferrocarriles, en esa época empezaron a surgir inventos como, no sé, como las máquinas industriales que producían textiles o que producían comida y puntualmente en la era industrial empezaron a nacer las fábricas. Ahora, miren qué interesante. En la era agrícola, si tú querías comprar una camiseta, te la tenía que hacer un sastre a tu medida. Uno no podía ir a un centro comercial y así, no sé, y llegar a una tienda de Zara y comprar camisas, porque en la era agrícola no había centros comerciales, no existía Zara y no había fábricas para producir camisas. Pero en la era industrial empezaron a nacer las fábricas. Entonces empezaron a crearse fábricas de todo. Nacieron fábricas de ropa, nacieron fábricas de zapatos, nacieron fábricas de comida, nacieron fábricas de carros, nacieron fábricas de todo. Entonces, como empezaron a nacer tantas fábricas, se empezó a requerir mano de obra. O sea, empezaron a necesitar empleados. Bien. Y los empleados pues se fueron a trabajar a los centros industriales. A raíz de eso empiezan a nacer las ciudades. Fíjense que en la era agrícola la gente vivía en el campo, pero la era industrial lo que hizo fue que reunió las fábricas en un sitio en específico y a raíz de ese sitio o alrededor de ese sitio se empezaron a crear los barrios y demás, porque ahí era donde trabajaba la gente. Ahora, en la era industrial, los ricos eran los que eran dueños de las fábricas, de las fábricas. Bien, porque aquí también aparece algo y es que en la era industrial aparece el capitalismo como hoy en día lo conocemos. En la era industrial se creó el dinero, se creó el sistema bancario, se creó el sistema financiero, se crearon, en fin, todas las herramientas financieras que hoy día conocemos. En la era agrícola no había bancos, en la era agrícola no había dinero como tal. Sí, puede que hubiese monedas de plata, de oro, pero casi todo eran trueques. En la era industrial ya empezaron a crearse los bancos y todo el sistema que hay alrededor. Entonces, en la era industrial, los ricos eran los dueños del capital, o sea, del dinero, de las fábricas y también de las tierras. El que tuviera tierra, capital o maquinaria, bien, sencillamente era rico en la era industrial. Ahora, si tú no eras una persona que tuviera tierras, capital, o sea, dinero, o maquinarias, o sea, fábricas, entonces lo que le podías aportar a la economía era tu mano de obra. Podías ser empleado en la empresa de alguien más. Y miren esto, las fábricas empezaron no solo a necesitar empleados, sino que empezaron a necesitar empleados calificados. Es decir, ya no solamente necesitaban gente que arrastrara una carroza o gente que agarrara una pala e hiciera un trabajo físico, sino que empezaron a necesitar empleados que hicieran trabajos mentales. Se necesitaron contadores, administradores, ingenieros, bien. Y por esa razón, en la era industrial nacieron las universidades. Las universidades nacieron con el fin de calificar mano de obra, de que los campesinos, de que las personas normales se convirtieran en profesionales que la industria estaba requiriendo. Por eso, en la era industrial, a los que no tenían tierra, capital o maquinaria, es decir, a los que no eran ricos, les decían, si usted quiere ser rico y quiere salir adelante, pues entonces vaya 11 años al colegio, luego 5 años a la universidad, especialice su mano de obra y luego salga a venderla más costosa. Es decir, vaya, consiga un empleo en donde le paguen más. Por eso, las personas a nivel cultural se convencieron en la era industrial de que para ser exitosos, de que para salir adelante tenían que tener un título universitario. Claro, porque si tú, vuelvo y repito, no tenías tierra, capital o maquinaria, pues te ibas a morir de hambre si no conseguías un empleo bien pago. Estamos. Ahora, la era industrial tampoco duró para siempre, tampoco duró para siempre. En el año 1950, 1960,
empezó a nacer una nueva tecnología que empezó siendo un invento de guerra que se llamaba el Ethernet. Luego se convirtió en el Internet. Y el Internet le abrió paso a una tercera era económica, o a una tercera era económica que se llama la era de la, espérenme un segundito, yo la paso por acá, la era de la información o la era digital. Bien. En la era digital, ya el dinero no se encontraba únicamente en el que tuviera la tierra, el dinero, el capital o la maquinaria, sino que ya el dinero le empezó a pertenecer a las personas que creaban activos digitales. Fíjense que en la actualidad los ricos no son personas que tienen tierras, los grandes millonarios de la lista Forbes no son personas que tienen fábricas, ¿no? Hoy en día, en la era que vivimos, los ricos son los dueños de las redes a nivel mundial. Las empresas más grandes del planeta Tierra en la actualidad no son empresas agrícolas, no son empresas industriales, aunque obviamente la agricultura y la industria es necesaria. Las empresas de mayor crecimiento en la actualidad son empresas digitales. Si tú ves empresas como Amazon, si tú ves empresas como Google, como Facebook, que es Meta, si tú ves empresas como Netflix, si tú ves empresas como Uber, en la actualidad son las empresas de mayor desempeño, de mayor rendimiento, de más crecimiento, porque hoy en día para ser rico, tú ya no necesitas tener tierra, tú ya no necesitas tener un local, tú ya no necesitas tener empleados, tú ya no necesitas ni siquiera demasiado capital, tú necesitas información. Ahora, incluso en este momento estamos entrando en una nueva era que se llama la era de la influencia, en donde ya ni siquiera necesitas tener dinero para ser rico, necesitas tener influencia. Hoy en día, las personas más famosas del mundo no son agrícolas, no son industriales, ni siquiera son empresarios. Hoy las personas más exitosas y más prósperas del mundo son influenciadores, personas como Mr. Beast, como Luisito Comunica, como Jefferson Cosio, como La Liendra y como todos estos sujetos que la gran mayoría de nosotros conocemos, en la actualidad se están haciendo multimillonarios, no porque tengan una empresa, no porque tengan tierras y las cultiven, sino porque tienen influencia y porque están alineados con la era digital y con la era informática. Ahora bien, cuando tú inicias en el negocio de Gano Excel, que es el negocio que nosotros desarrollamos, y aquí es donde empieza el tema, tú no estás iniciando un negocio agrícola, porque tú aquí no estás cultivando el ganoderma, eso le corresponde a Gano Excel. Gano Excel sí tiene fincas. Ahora, en este negocio tú tampoco estás montando una fábrica, no estás contratando empleados, no estás abriendo locales, porque eso sería un negocio de la era industrial. Aunque Gano Excel tiene fábricas, aunque Gano Excel tiene empleados, aunque Gano Excel tiene locales, a ti no te toca pagar nada de eso lo pone la empresa. En este negocio, tu tarea y la mía es crear una red mundial. Tu tarea y la mía es crear una comunidad de personas que le compren los productos a Gano Excel y cuando esas personas que hacen parte de nuestra red le compran a la empresa, Gano Excel los viernes automáticamente en nuestra cuenta bancaria nos hace una consignación proporcional a lo que la gente de nuestra red haya comprado. Lo interesante es que para hacer este negocio, para hacer un negocio de network marketing o de redes de mercadeo como Gano Excel, vuelvo y te repito, no necesitas tierras, no necesitas locales, no necesitas bodegas, no necesitas empleados. Lo único que necesitas es un celular y conocimiento en la cabeza y un poco de influencia para que cuando salgas y hables con las personas puedas ser más persuasivo, puedas ser más efectivo y por consecuencia puedas con liderazgo crear una red. ¿Vale? Entonces vuelvo y repito, nuestro negocio no es un negocio de tierras, de ganado, de semillas, porque no es agrícola. No es un negocio de fábricas, de máquinas, de empleados, de procesos, porque no es industrial. Nuestro negocio es un negocio de información y de influencia, ¿vale? Porque es un negocio digital, es un negocio que se construye en red. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá?